Usualmente el pelaje es un reto en el dibujo en general y sobre todo en el dibujo digital. La mayoría de personas piensan que hay una solución mágica para poder hacer pelaje, como si yo simplemente pasara el pincel e inmediatamente se hiciera todo el pelaje de mi animal en este caso, pero no es así. Y si bien hay herramientas, como el caso de los pinceles de pelo, que nos pueden ayudar a generar un tipo de resultado, en este caso no se los recomiendo porque tienden a dejar una sensación de un pelo muy genérico y no correspondiente a la especie. Es muy importante hacer la dirección de pelo a pelo en cada uno de estos ejemplos para poder realizar un buen dibujo. Aquí hay unos consejos que puedes aplicar para ilustrar pelaje en ilustración científica. Primero es que se debe sí o sí generar una base de color. Esta puede hacerse con cualquier pincel que simplemente permita aplicar diferentes tonalidades. Luego se debe crear una capa aparte en donde puedes crear diferentes bases para el pelaje. En este caso, sí estoy utilizando un pincel predeterminado para generar esta base de pelaje. La idea de esta es que nos dé una guía de dónde tenemos que iniciar el pelaje y cuáles son las direcciones que ésta tiene. También nos va a ayudar a disminuir un poco el trabajo de la cantidad de pelos que tendremos que realizar manualmente. Una vez tenemos lista la base de pelaje, lo que debemos hacer es crear una capa nueva y en esta vamos a trabajar con un pincel de pelo a pelo. Este se caracteriza por tener un trazo delicado y generar una dinámica a partir de la presión que hace que sea más delgada el extremo. A partir de aquí comenzamos con la tarea de más paciencia de todo el dibujo y es comenzar a hacer pelo por pelo. Esta debemos utilizar un tono medio para generar una base del pelaje y luego sí generar contrastes. Es importante que el pelaje hay que observarlo muy bien, hay que hacerlo de manera constante de acuerdo a la especie que estamos realizando. Aquí es importante tener en cuenta lo que ya hemos mencionado, que es la dirección del pelaje. Con este trabajo de pelo a pelo vamos a marcar mucho mejor la dirección y los cambios de dirección que tienen estos pelajes. Estos se van a caracterizar porque no son los mismos ni tienen la misma longitud en la parte nasal, en la parte del hocico, en la cabeza, orejas, etc. Por lo tanto, debemos ir fijándonos muy bien en nuestro referente, en este caso es un jaguarundí, que tiene la característica de esta división bien marcada del pelo. Otra cosa con la cual hay que marcar y prestar suficiente atención es la longitud del pelaje. No es lo mismo un pelaje corto que un pelaje largo. Y esto va a depender también de la especie. Por lo tanto, esta es una especie que tiene un pelaje bastante corto y tiende a hacerse más largo desde el hocico hacia el resto del cuerpo. Por lo tanto, debemos comenzar a hacer trazos un poco más largos. El pelaje nos va a ayudar a integrar ciertas partes del cuerpo, en este caso las orejas, y es importante también marcarle cierto pelaje a ellas, de puesto que no van sin pelo. Por lo tanto, comienzo a generar diferentes trazados que me van a ayudar a integrar la cabeza y la oreja, y esto va a hacer que se vea mucho más realista.
Algo muy importante a tener en cuenta es que el color que vamos a utilizar como pelaje base cambia de color dependiendo de la zona. El jaguaruntí tiende a tener la parte ventral, todo lo que es desde el hocico hasta el abdomen, mucho más claro que el resto del cuerpo, por lo tanto voy a cambiar a utilizar un tono un poco más gris. Algo importantísimo para que se vea más naturalidad en el pelaje es generar contrastes de tonalidades. Ya utilizamos un tono medio para generar esta base de pelaje, pero ahora debemos buscar diferentes tonos, ya sean más naranjas, más corizos, más claros o más oscuros. Esto lo que va a hacer es que se vea mucho más dinámico y no se vea tan en plano el dibujo, por lo tanto debemos sí o sí realizar este trabajo. Con tonos más claros vamos a marcar ciertos brillos en el pelaje y algo importante es que no necesitan ser todos en la misma dirección. Podemos hacer uno que otro pelo desorganizado para que se vea mucho más natural. Podemos hacer uso de otras capas con pinceles básicos como esta que tengo aquí en multiplicar para marcar mucho más los volúmenes. Esto nos va a ayudar a que se vea mucho más realista. Para esto utilizamos un pincel difuso y lo aplicamos en las zonas que necesiten mucho más oscuridad. Es importante que esta capa siempre esté en multiplicar y con una opacidad muy baja. Ya les mencioné antes que podemos tener diferentes capas que nos van a ayudar a ajustar el volumen y las luces generales de la ilustración. Ya hablamos de la capa de sombras en donde está el multiplicar y ahora les voy a mostrar la capa de luces en donde la característica es que está en modo trama o en un modo de superponer que genera una que se vea mucho más brillante. Marcamos las zonas en donde llegue más iluminación con tonos claros y luego le bajamos la opacidad. Es importante que esta, en este caso, está en modo trama. Eso nos va a ayudar a que se vea mucho más realista la ilustración y debemos aplicar este mismo conocimiento que hemos trabajado en toda la ilustración. Entonces, de esta manera vamos a poder ver
que el pelaje va cambiando de dirección, de forma, de largo y en general son simplemente trazos, pero al verlo de lejos se va a ver bastante bien. Es importante en la parte del vientre hacerlo mucho más largo y en la parte de la cola ver si tiene alguna característica o cambio de color. Así, de esta manera podrán hacer su ilustración digital de pelaje.